Bueno, antes de entrar en materia, eh, es importante, y aquí hay una pregunta que quiero dejar planteada, que cuántas veces hemos tenido la idea de resolver algo en su trabajo, organización o incluso un emprendimiento, pensando en aplicar alguna aplicación, alguna plataforma, y terminamos pensando en cómo podría ser este sistema, necesitaré un programador, esto sale muy caro, o incluso puedo pensar hasta que esto se puede demorar varios meses, un proceso muy tedioso. Y ahí donde muchas buenas ideas quedan estancadas, no prosperan. Entonces, hoy estamos entrando en una etapa distinta. Por primera vez estamos viendo herramientas donde las personas pueden describir la idea o el problema que quieren resolver en un lenguaje muy normal y obtener una aplicación funcional, con pantalla de usuario, base de datos, login, dashboard, formulario, etcétera, incluso hasta publicación en Internet. Tan simple como conversando con diferentes inteligencias artificiales. Honestamente, de mi perspectiva, esto cambia completamente la conversación sobre quién puede construir hoy tecnología. Con esto doy la más cordial bienvenida, muy buenos días a todos los que están presentes, también los que van a ver a posterior esta charla, esta conversación. Para quienes no me conocen, soy Patricio Flores, director de operaciones de Achiat, y le doy la bienvenida a este nuevo conversatorio semanal, tercero ya de esta serie de conversatorios que vamos a ir teniendo. Esperamos que poder prolongarlo por muchos fines de semana más, donde seguiremos acercando la inteligencia artificial a personas, a las organizaciones y a los desafíos reales del desarrollo sostenible. Antes de partir, los quiero invitar a saludarnos en el chat, vayan colocando sus dudas. Es importante también nos cuenten de dónde son cada uno de ustedes. Los principios de esta asociación justamente es poder descentralizar las gestiones y hemos visto que hay gente conectada de varias regiones de Chile. Insisto, como lo decía la semana pasada, esto no es hacer una charla técnica solo para especialistas. Queremos hacer un espacio vivo, cercano, participativo, una conversación totalmente abierta, donde puedan conjugar la mirada de gente que está recién entrando a esta tecnología y gente que quizás ya tiene un poco más de expertise en estos ámbitos y lleva más tiempo trabajando en tecnología, innovación y automatización. Justamente nosotros creemos y tenemos la convicción que es el punto que queremos enriquecer, que ustedes puedan preguntar sin miedo, compartir experiencias, probar ideas, poder equivocarnos, poder discutir algunos temas y poder generar esa sinergia que generamos y podamos aprender entre todos. En el fondo, este espacio representa la esencia de la chat, poner la inteligencia artificial al servicio de las personas, las organizaciones y los desarrollos concretos de nuestro país. Eh, Aprovecho también de dejar la invitación abierta para que ustedes nos propongan ideas de las materias que les gustase que viéramos en los próximos charlas, poder mandarlas al correo que dejé anclado en el chat, contacto@chiat.cl, en la misma WhatsApp de la comunidad, y así poder nosotros ir levantando temas que sean para todos más interesantes o temas que todos sean de interés público. Vale recordar también que la semana pasada estuvimos conversando sobre los agentes de inteligencia artificial, cómo estamos usando una IA que solo responde preguntas a una inteligencia que ya nos puede ayudar a ejecutar tareas más complejas. Hablamos de sistemas, automatización, los prompts, la supervisión humana y de cómo trabajar con IA de manera estratégica y responsable. Para quienes no pudieron participar y quieran revisar esta conversación con calma, dejamos invitados a ver la grabación completa en nuestro canal de YouTube de la HIAT. Hoy vamos a conectar muy naturalmente con este tema, porque si a la vez podemos hablar con agentes, hoy vamos a hablar de cómo estos mismos avances están empezando a cambiar incluso la forma de construir los software. Así que el tema de hoy es uno que honestamente se está moviendo muy rápido, que es la IA Full Stack para no desarrolladores. Aunque el nombre puede sonar un poco complejo, un poco técnico, la idea es tratar de explicarlo de la manera más simple. Vamos a conversar sobre las herramientas que permiten construir estas aplicaciones completas usando un lenguaje natural, sencillo. Es decir, vamos a tratar de explicar lo que queremos construir más que lo que es el programa línea a línea. Así parece una idea muy potente que les pedirá que se lleven anotados desde el inicio. Quizás estamos entrando en una etapa donde saber bien explicar un problema puede llegar a ser tan importante a saber cómo programarlo. Y para conversar sobre este tema, nuevamente hoy día nos acompaña Mario Muñoz, máster en inteligencia artificial, secretario de la CHIAD. Así que Mario, te damos la muy bienvenida.
Y Mario viene liderando hace varios espacios, momentos de estos espacios. Hoy nos va a ayudar a aterrizar este fenómeno desde una mirada más práctica, estratégica y entendible para todos. La dinámica va a ser muy similar a la semana pasada. Yo le iré haciendo preguntas, iré interactuando con Mario, iré aterrizando estos conceptos y después dejaremos la palabra para que ustedes puedan contarnos su experiencia, las dudas que hayan quedando de lo que no se esté explicando bien. Si no quieren perder el hilo, dejen la pregunta en el chat, lo voy a estar leyendo y contestando o levantándola después en su momento las preguntas a Mario. Entonces, para iniciar, y antes de que Mario nos empiece con esta gran charla que viene muy entretenida el día de hoy, eh, si hoy pudieran crear una aplicación o un sistema sin depender, sin saber programar, ¿qué problema intentarían resolver? Puede ser algo del trabajo, una organización, un emprendimiento, incluso algo cotidiano. De los que estamos aquí presentes, si alguien quiere contarnos qué se le ocurre o qué se le viene a la mente en este momento poder desarrollar o qué problemas tienen, que les gustaría un poco contarnos qué podrían desarrollar o generar una aplicación para resolverlo. Dejo la palabra si alguien nos quiere contar. Eh, Mientras alguien piensa que nos puede encontrar un tema, Jonathan, bienvenido. Hola, buenas. ¿Me escucha? Sí, súper bien, dale. Ya, genial. Antes de comenzar a hablar, tengo que dar la advertencia de que se me cae a veces el internet porque estoy con los datos del celular, por si acaso dejo de hablar de la nada. No, tranquilo. Sí, si dejas de hablar, cuando te conectes retomamos o al final podemos retomar tu pregunta para no interrumpir la charla de Mario. Cuéntanos. Ya, muchas gracias. En mi caso, soy profesor, entonces un ¿Mm? área que sirve mucho es cómo poder procesar los datos, ya sea del aprendizaje o de los resultados de evaluaciones, para poder tomar decisiones basadas en evidencia, finalmente como informadas, y no ir como tanteando, eh, como ir casi por intuición, sabiendo qué medidas adoptar o qué contenidos volver a retomar. En ese sentido, es como, por ejemplo, yo ya tengo como un pequeño prototipo de usando antigravity. Eh, Ujú. Tenemos Secret que sirve para escanear, por ejemplo, respuestas de alternativa múltiple y eso luego te lo Mm. deja en un archivo. Y el archivo lo procesamos para ir midiendo dependiendo de las habilidades o los contenidos que hemos visto en una unidad. Sin embargo, ese trabajo todavía es como muy lento, es casi manual. Aunque sí Ok. nos ayuda bastante más en poder apreciar los resultados y dónde abordarlos, como si es que se pudiera desarrollar una aplicación más completa, por así decirlo, desde que se genera el formulario, se escanean y te entregan los datos en tiempo real. Una cosa así se podría hacer, se podría lograr. Mira, es justamente eso lo que vamos a conversar y Mario nos va a explicar en detalle porque muchas veces nosotros tenemos claros problemas, lo que estás planteando tú. Pero históricamente existe esa barrera técnica que está entre la idea y la posibilidad de construir algo real. Y justamente, como te estaba diciendo, es lo que hoy día vamos a empezar a cambiar. Así que Mario, partamos con lo básico para responderle a Jonathan y a tantas personas que nos van a estar viendo y a lo mejor tienen dudas similares, con lo más sencillo. Eh, Cuando estamos hablando de guía full stack, para no desarrolladores, perdón, desarrolladores, ¿de qué estamos hablando? O la pregunta de otra forma es, ¿qué es la IA full stack para no desarrolladores? Buenas, Pato, Ujú. ¿cómo te encuentras? Saludos a todos igual. ¿Se escucha Gracias. bien? Sí, se ¿Sí? escucha muy bien. Así ¿Sí? que, dale más, Mario. Ok, bueno, para empezar con este tema, para los que igual, bueno, aquí tenemos el caso de Jonathan, que ya se podría decir que es un usuario un poco más avanzado, que ya utiliza lo que nosotros llamamos el white coding, que muy probablemente lo vamos a explicar tal vez en otra clase, la herramienta, pero por este momento nosotros queremos tomar lo que sería la categoría de herramientas que se les llama full stack, con las cuales tú puedes construir aplicaciones conversando con uno o múltiples agentes de inteligencia artificial, dependiendo del servicio donde los tomes. O sea, puedes ir programando sin tener que escribir línea a línea,
simplemente describiendo lo que tú necesitas o quieres. En este caso, tenemos un ejemplo súper simple que son válidos para este tipo de servicios, como quiero una aplicación para registrar clientes, quiero un dashboard de ventas, quiero un sistema de reserva para mi consulta o, por ejemplo, quiero un portal o un blog personal. Entonces, la inteligencia artificial aquí ya es experta en el área y hace todo el workflow, todo el flujo de trabajo por debajo, sin que uno lo esté viendo, y empieza a construir cada, toda la estructura, esto significa todo el código en un formato X, que uno igual puede revisar, la pantalla, formulario, base de datos, el login, los permisos que corresponde y todo eso a partir de un prompt inicial y después obviamente que ahí se va a realizar las iteraciones en las que uno va a retroalimentar lo que recibimos, lo va a poder ver y probar. O sea, esto suena potente, o sea, es algo que hace muy poco tiempo esto podría prácticamente imposible. O sea, si lo hubiéramos conversado hace un par de meses o años quizás, si no hubiese un equipo técnico detrás, iba a ser imposible desarrollar esto que nos estás contando. Sí, justamente fue un gran cambio y este cambio es el pionero, podríamos decir que fue Cloud en su momento, hace mucho tiempo atrás, pero en una versión muy de preview, de ver como un demo el resultado y poder copiar y pegar el código. O sea, era muy rústico, se podría decir, a pesar de que ya era muy bueno, Ujú. todavía era complejo para una persona sin las capacidades técnicas. Ah, ok. Y Dale. y eso al mismo tiempo, igual no, este uno igual es uno de los mitos que siempre aparece, el tema de ¿va a reemplazar al profesional o no lo va a reemplazar? Y generalmente muy poco posible, porque los ingenieros informáticos, técnicos informáticos y toda el área, tienen una experticia, un conocimiento eh, que si nosotros quisiéramos hacer algo tan rápido como un ingeniero en informática con IA, nosotros tendríamos que terminar aprendiendo los mismos conceptos que ellos tienen. O sea, nunca no quedaríamos así como, no, nosotros igual podemos crear algo de la nada. No, al final no es tan así al final. No, bien, bien, Mario. Pero expliquemos algo importante. Full stack suena como un término muy técnico. Dicen que escucha este concepto por primera vez. ¿Cómo lo podríamos aterrizar y dejarlo como más concreto? Bueno, full stack, sí, justamente es un término técnico que viene para los desarrolladores, que es como un todo. ¿Y qué todo? Viene de los conceptos que son el backend y el front-end. El back es todo lo que es por detrás de la programación, el tema de la base de datos, ahí hay unos temas, todo lo que afirma los sistemas que se crean, y tenemos todo lo que es el front-end, que es lo visual, los botones que uno presiona, las diferentes glosas, todo lo que uno ve y palpa, se podría decir. Y esto siempre se dividió en estos dos aspectos. O sea, en su momento los programadores los contrataban por, ya, yo quiero a alguien que sea especialista en back, especialista en front. Y cuando una empresa requería a alguien que hiciera los dos en su conjunto, o sea, tuviera conocimientos de ambos, lo llamaban un full stack. O sea, un todoterreno, se podría decir en cierta manera, y no un Ah, especialista en algún lado. Entonces la aplicación y el servicio se llama full stack por lo mismo, porque es un todo en uno. No, trata en su mayoría de disminuir todos estos procesos que uno tendría que realizar, que por ejemplo, como lo que comenta Jonathan en el caso Antigravity, que el white coding, que es un nivel, se podría decir, en el que ya hay que tener cierto conocimiento extra. Acá no, el no code es se busca el mínimo posible. bien, Mario, ¿no? Súper claro. Y me viene otra pregunta. Dice, mira, mucho tiempo escuchamos hablar de los no-code, herramientas sin programación. ¿Qué cambia ahora? ¿Por qué en estos momentos esto es distinto? ¿Qué nos puedes contar?
Ya, dame un segundo que voy a aceptar a alguien que llegó justo. Ujú. Ya. Bueno, con respecto al tema del no-code, me estaba consultando el tema de la maqueta de un prototipo. No, te preguntaba que por muchos años hemos escuchado hablar del término no code, de herramientas sin programación. ¿Qué cambia ahora? ¿Qué es lo diferente con este concepto que veníamos escuchando? Bueno, en ese sentido, nosotros hace casi un año se estaba hablando del tema del no-code, que era una maravilla, que se había realizado un salto gigantesco entre lo que podía ser una persona sin conocimiento a lo que realmente terminó siendo el resultado. O sea, no se puede decir que en ese tiempo no era suficiente todavía, y ahora sí. ¿Y qué es lo que este no code tiene? Son cinco cosas principales. Tiene los modelos de lenguaje, que, que se- en los modelos de lenguaje que entienden las indicaciones complejas. el- Tenemos los agentes. ¿Por qué? Porque aquí se preparan unos agentes. Dame un momento que voy a... Tenemos una... sí. Tenía un acople, Mario, y el visitante, nuestro Sí, participante W. Flores está con el micrófono. ahí Ahí sí. sí. No, yo lo puedo... Silenciar. Sí, Bien, no, digamos. sí, justamente. Sí, y tenemos lo que serían estos agentes, que cada uno de estos servicios que son especializados para hacer diferentes partes del proceso de construcción de nuestra página completa o del proyecto que nosotros queremos realizar. En esto entra todo el tema de las nubes, el correr aplicaciones, un tema muy importante, las integraciones, o sea, las integraciones con diferentes tipos de herramientas así como base de datos, o lo que nosotros ocupamos siempre, que es la autentificación, el login, y poder crearlo con simplemente decirle, quiero construir una página que tenga login para la empresa o para mis compañeros, para un blog personal, puede ser. Ujú. O sea, esto cambia enormemente porque antes uno tenía que aprender lenguaje, framework, servidores, distintas, entender todo esto y ahora lo que estamos viendo es que parte importante de todos esos procesos se reemplaza por una simple conversación. Sí, eso es lo que cambia principalmente ahora en la forma de construir tecnología. O sea, estos servicios que tenemos, que igual vamos a ir a conversar algunos, que serían, por ejemplo, los Babel, Replit y otros más, tienen sus frameworks establecidos. Ujú. Algo que ya hay un salto que nosotros ya no necesitamos aprender. Tienen sus servidores, o sea, no necesitamos tampoco realizar la conexión. Y por eso es que ya estamos en una etapa en la que el saber explicar el problema, saber definir, aunque nosotros no seamos técnicos, saber eh, punto por punto detallar lo que nosotros necesitamos es tan valioso como el poder programarlo. Ya. Pero llevemos esto a ejemplos concretos. Supongamos que alguien trabaja en una organización, en una empresa, en una municipalidad, en un colegio, fundación, etcétera. ¿Qué tipo de cosas podría construir hoy día? Bueno, solamente para poner algunos ejemplos, que puede ser a diferentes niveles, desde, por ejemplo, construir un simple CRM, o sea, para manejo de clientes, contactos. Pero, ¿cuál es la diferencia que tendríamos en comparación con un Excel o en comparación con, no sé, tenemos el caso de Power BI, que es una herramienta que actualmente se ocupa mucho, o por ejemplo, HubSpot, que también se utiliza como CRM en la nube, que Ujú. una de las principales cosas que tenemos, una es un portal interno, o sea, lo vamos a tener solo nosotros y las personas que lo van a tener acceso. Dos, vamos a poder construirlo a, a lo que nosotros necesitamos específicamente. ¿A qué viene esto? Que muchas veces, como pasa en las herramientas que podemos conseguir por pago, como Power BI, como HubSpot, o lo más flexible que es un Excel, que igual, de cierta manera, sigue siendo
nosotros tenemos que construirlo, tiene ciertas limitancias, que aquí nosotros vamos a tener cierta libertad para la personalización, que es la creación de código de donde nació el Excel, donde nació el Power BI y todas esas herramientas, pero a nuestra disponibilidad. O sea, y si somos más ambiciosos todavía, pero que hay que hacerlo con cuidado siempre por un tema ahí de seguridad. Tenemos que podemos crear marketplace, por ejemplo, un e-commerce ligero, hasta los inicios o lo que se le llama el MVP, que es el mínimo producto viable de sistemas SaaS para manejar toda la base de una empresa que podría, o para uno después utilizarlo como base para ventas en cualquier tipo de sentido. Pero aquí ya se entra una zona donde la inteligencia artificial igual tiene que combinarse con una buena ingeniería y al mismo tiempo, y lo más importante, la seguridad, que es uno de los francos ahí que tenemos que ir resolviendo todavía. ¿no? O sea, muy interesante, Mario. O sea, por lo que nos está explicando, hoy en día muchas empresas podrían estar empezando a ver resolver problemas pequeños, de menor envergadura, internos, que a lo mejor en su momento pensaron o evaluaron que eran muy complejos de resolver. Y aquí aparece una posibilidad que se puede ir explorando, eh, cómo poder buscar la solución de esto. Eh, Hablemos de un poco de las herramientas concretas y la que estamos visualizando ahí, Available y otras que, como Bolt, Replit, Source. ¿Qué entendemos de todo este ecosistema y todas estas herramientas que aparecen sin poder marearnos mucho y ir entendiendo cómo funcionan? Sí, efectivamente, como se puede ver, hay muchas herramientas, muchos nombres, que no es necesario tampoco en ese sentido que lo recuerden todos, porque esto es al final lo que es al tipo de uso de la inteligencia artificial, el GPT, Gemini, Cloud, ¿cuál utilizo? Todos entregan un servicio similar con ciertas especificaciones, ciertos costos, unos más para uso, por ejemplo, de un emprendedor que está con un capital bajo y requiere crear una página, simplemente con el demo de una de estas ya puede estar teniendo un bosquejo para presentar y poder empezar a promocionarse en cualquiera. En ese sentido, nosotros tenemos, y aquí vamos la diferenciación, son herramientas no code para no desarrolladores que quieren construir aplicaciones completas solo conversando, como Lovable, como Replit, y también tenemos esos en el que se puede generar todo absolutamente más, pero que son más caras. En ese sentido ya tenemos a Bolt y a Replit. Replit es un caso especial y lo vamos a poner aquí en este sentido porque Replit te cobra mensualmente y además por el proyecto te puede cobrar en efectivo directamente Ok. por tu proyecto. Exacto. Oye, lo importante aquí es recalcar que, por lo que estamos viendo, esto ya está avanzando muy rápido. Por lo que se va entendiendo, y corrígeme si lo interpreto bien, Mario, acá tenemos varias empresas que están como compitiendo quién es el líder, quién va captando un nuevo usuario. Entonces, esto cada vez se van retroalimentando y avanzando más rápido. Sí, demasiado rápido, la verdad, porque hace 6 meses no se compara con lo que es ahora, era muy limitada y ya ahora actualmente ya generan resultados bien sofisticados. Pero No, por eso ahí viene un punto súper importante. Nosotros, igual que con lo que es, y repetimos un poco, Gemini, Cloud, GPT, no hay que casarse con una, porque esta es una carrera que todavía se está corriendo, y en muchos aspectos. Por lo tanto, podemos actualmente usar una herramienta que es para nosotros la más cómoda, pero va a pasar 3 días, incluso solamente una semana o menos puede ser, y tendremos que ya lo Babel pasó, no fue capaz de continuar en la carrera y ahora Replit es el líder del mercado. Después va a pasar que lo Babel de nuevo tuvo una inversión o creó un agente específico para una función específica que lo diferencia totalmente de sus competidores. Entonces, hay que recordar siempre que es muy importante mantenerse al
tanto de las herramientas que uno va a utilizar. No, está totalmente claro. O sea, en la cotidianidad que nos pasa con toda la inteligencia artificial. La competencia que hay hace que se vaya avanzando y la que se quede atrás vaya tratando de pasar a la que avanzó y así es una carrera, como bien lo dijiste tú, que se está corriendo en estos momentos. Mario, tomemos un caso para entender qué hace concretamente este tipo de plataforma. Mencionaste los labels. Hablemos un poco de eso. Cuéntanos más en detalle sobre esa plataforma. Ya. Bueno, ahora vamos a ir si pueden ver bien la pantalla compartida que tenemos. Se vive, Mario. ¿Sí? Ok. Sí. Acá, como pueden ver, esta es la pantalla de inicio. Acá yo entro a lo béisbol, esta es la página principal, en la que se ve muy similar a lo que es GPT, a lo que es Gemini. Y la única diferencia que verán es en el panel inferior, que ustedes van a poder elegir entre plan y construir, que es muy importante que se diferencie, y esto aparece en muchos de los white coding, no coding, que es la opción de primero planificar, porque aquí ellos, antes esto no existía en la mayoría de estos sistemas, pero lo crearon principalmente para, ya tomando en cuenta que son personas no técnicas las que lo usan, y aquí viene un dato importante, un dato súper relevante. A nivel mundial, ¿cuántos son programadores? ¿Debería ser no más del 1 o 2% de la población mundial? Claro. El otro 90, 99, 95, 99% son personas que no tienen estos aspectos técnicos. Entonces, ¿dónde está la mayor, el público objetivo para estas herramientas? Las personas que no tienen conocimiento técnico. O sea, no está pensado para un informático, sino para captar todo ese público. Y por lo mismo, la opción de plan te permite realizar de lo que uno está ideando. Por ejemplo, yo puedo escribir una idea muy vaga y va a realizar un pensamiento, una planificación para ofrecerme una posible solución. En este caso, voy a colocar acá, quiero hacer una página que levante datos de terreno en un dashboard con tendencia, con gráficos y alertas. Y ahí lo vamos a dejar por mientras. Tampoco no es que se demore mucho en ese sentido, pero ahí van a poder ver que aquí ya está realizando el pensamiento, ya está trabajando, y aquí viene uno de los puntos súper importantes, que es una de las partes lo bueno de los agentes, que nos hacen consultas para especificar los aspectos técnicos. Es Mm, todo el proceso que tiene por debajo. ¿Qué quiere decir acá? Que nos da las opciones de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, en este caso, ¿de dónde van a provenir los datos de los terrenos? ¿De dónde provienen? De una carga manual, hay que tener cierto grado, saber lo que es, por ejemplo, un CSV, qué lo diferencia de un XLS, de Excel. Siempre hay una pequeña barrera de entrada que no cuesta nada. En todo caso, consultarla a la misma IA para aprender. Siempre es importante. Una base de datos propia, que sea el mismo lo béisbol, que mantenga ahí, vaya creando. Una API externa, API es una conexión, es la conexión a un sistema externo de bases de datos, o con datos demo, que son simplemente datos simulados, datos que no son funcionales todavía, que no se respaldan en nada, pero que son para que nosotros podamos visualizar algo. En este caso, como es una versión de prueba, vamos a hacerlo con datos demo. Mario, mientras va pensando la aplicación, aquí se me viene una propuesta, una idea que puede ser recomendable para, para evitar muchas iteraciones con estas plataformas. Pasar primero por conversar con GPT, Gemini, decirle, sabes que necesito hacer esto, genérame un prompt para ocuparlo en lo Babel, y eso me ayudará a tener un prompt más específico que tenga un mejor resultado. Sí, sí, totalmente, totalmente. El número de iteraciones es equivalente es contrariamente proporcional a la cantidad de planificación que realicemos. O sea, si no hay que escatimar recursos en planificar y el método de planificación.
Actualmente, el trabajo actual más se basa un 80-90% en planificar y el resto ya es un trabajo, el 10-20% tendría que ser iterar. Entonces, lo que tú me comentas de realizar, a pesar de que acá está tratando de pensar igual, si nosotros esto lo hubiéramos dado un prompt más planificado, o sea, hubiéramos ido a ChatGPT, le pasamos el mismo prompt y le decimos, genérame una planificación de esto para lo béisbol y así yo poder entregarle un prompt más estructurado, esto se tarda mucho menos. O bueno, en el sentido de que te hubiera consultado distintas cosas y estaría más estructurado en cierta manera lo que uno quiere crear. O sea, esto significa que hoy en día cualquiera puede armar una aplicación, una plataforma, solo con conversaciones reales, con vocabulario fácil, que queden listas para usos reales. Sí, justamente. Y aquí, bueno, y aprovechando, eh, para el ejemplo vamos a colocar, nos está haciendo una consulta, ahora qué métrica y tendencias quiere visualizar, gráficas, vamos a agregar, qué otro dato podríamos agregar para el ejemplo? Mm, 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 Ubicación, por ejemplo, valor, ya, Esos datos vamos a son. dejarlo con eso por mientras. ¿Qué tipo de alerta necesitas? Piénsalas tú. Este, este es uno de los... Y el siguiente. Ya, necesitas login de usuarios sin autentificación en este caso. Y aquí nos va a entregar todas las respuestas que llevamos hasta el momento para que las podamos chequear y luego agregar. Y con eso va a comenzar a leer todas para crearnos la solución. Mario, mientras lo béisbol sigue pensando, eh, una pregunta que yo creo que varios nos estamos haciendo, que es ¿cuánto cuesta esto? Porque o hay versiones, o es gratuito, o como toda esta inteligencia artificial, tienen una fracción gratuita y después de cierto rango empieza la versión pagada. ¿Cómo funciona aquí el pago? Ya. En herramientas de no code hay una tendencia que lo diferencia igual de lo que serían las herramientas de white coding, que tienen su propio método de cobro que es por créditos, se le llama. O sea, la unidad se llama crédito. Cada mes tú pagas, por ejemplo, puedes pagar en este caso lo béisbol, Replit, entre 20 a 30 mil pesos mensuales, aproximadamente por un plan básico. Ujú. Y ese plan básico te entrega hasta aproximadamente unos 100 créditos. ¿Y a qué corresponde este crédito? Que eso es lo importante y lo que yo creo que todos tienen que tener esa consideración. Corresponde a una cantidad estimada que realiza el sistema según el tipo de petición que tú le hagas. Normalmente en la petición inicial es mucho más amable, o siendo en este caso, como les comentaba, 100 tokens al mes, por ejemplo, para los béisbol, eh, para la orden inicial casi nunca se toma más de 5 créditos para la creación de toda la estructura básica del ejemplo y de ahí las iteraciones que pueden costar desde 0 a 1 si son órdenes pequeñas, desde 1 a 5 si ya requieren algún tipo de cambio un poco más complejo, y ya viene lo que es de 5 a 15 para órdenes. Por ejemplo, voy a poner un caso, tienes un Excel, tienes un Word o un archivo PDF con más de 300, 500 clientes y quieres subirlo directamente para que realice el chequeo de cada uno y lo introduzca a tu base de datos. Y eso puedes verlo directamente. Esto ya es un trabajo ya más complejo que requiere mucho más esfuerzo, mucho más utilización de una inteligencia artificial por detrás y va a tener un mayor valor. O sea, y aquí viene lo complejo, se podría decir un poco cómo yo tengo claro cuánto me va, cuánto me va a gastar una petición. No, no lo puedo tener claro completamente. Por eso que
es recomendable siempre realizar la planificación primero de las acciones que yo voy a realizar y luego el construir. Mm. O sea, para entenderlo un poco, porque esto cambia un poco la forma que normalmente uno está pagando GPT o Gemini, que uno contrata un plan y uno sabe al contratarlo cuáles son los atributos que tengo y si quiero más voy escalando en los planes superiores. Acá por lo que voy entendiendo, y corrígeme si estoy entendiendo mal, Mario, yo compro como estas bolsas de los celulares, como las bolsas de los planes de datos. Y dependiendo de la cantidad de uso que yo vaya teniendo dentro del mes, es si esta bolsa de crédito, en este caso, me alcanza el mes completo o puedo consumirla en un pocos días o quizás las puedo consumir incluso en una sola tarea. Sí, justamente. Y no, la comparación es totalmente exacta. Uno en un plan de datos, por ejemplo, en un plan de celular, fuera de todo, uno sabe cuántos minutos habló, pero no Ujú, sabe exactamente el detalle por detrás de cuánto gastó. O sea, el criterio de usted habló 1 minuto, 5 minutos, son criterios visibles, fáciles de entender para el usuario común. ujú. Pero por detrás hay una conexión, hay gastos eléctricos, hay cantidad de tiempo que se utiliza, cantidad de carga, hay muchas variables que nosotros no necesitamos ver, sino que nos facilitaron por medio de cobro por minuto local y, y Exacto. extranjero, por ejemplo. No, claro, y el plan de datos es un poquito menos visible. Yo puedo ver un cronómetro que me dice la cantidad de minutos, pero en el plan de datos yo tengo tantos megas mensuales, navegué por internet y a lo mejor descargué algo y hice una baja de mi plan de datos muy grande. Acá entiendo que es muy similar. Conozco cuánto es mi total, voy navegando o haciendo pequeñas operaciones y de repente se me complejiza y avancé más y quizás terminé el plan de datos antes de lo que yo pensaba. Y ahí, Mario, donde me viene otra duda, o sea, o un poco enlazando lo que te preguntaba anteriormente, que es donde pasar estos prompts por estas inteligencias como GPT o Gemini me puede ayudar a quizás bajar las iteraciones y la cantidad de datos y quizás la complejidad de la tarea que yo estoy pidiendo en función de ocupar menos crédito. En ese sentido, yo diría que no tanto realmente. ¿Por qué? Porque el proceso que va a realizar por debajo va a ser el mismo. O sea, Ok. lo Babel, por ejemplo, para realizar autentificación, tiene un método. No es que tiene un método establecido porque trabaja dentro de la misma plataforma. No es que vaya a crear algo nuevo o algo distinto, sino que utiliza un mismo método y ya lo tiene Mm, así. O sea, uno, por ejemplo, le puede decir, yo necesito registrar nombres, o le puede decir, necesito que personas entren a la página. Y son diferentes formas de decir lo mismo, pero al final lo Babel tiene un filtro que lo va a ingresar a ese flujo y va a realizar las mismas tareas. Se entiende. Mario, y antes de pasar a que los que están presentes nos hagan sus dudas o consultas, eh, hasta cuándo es recomendable que uno avance con estas aplicaciones de desarrollo y cuándo ya es prudente de tomarlo y verlo con alguien ya especialista en la materia, un ingeniero, un programador o mi equipo técnico? Ya, aquí viene uno de los puntos más importantes, que es los límites de estas plataformas. El límite sería en el momento en que uno quiere hacerlo público, en que uno ya quiere compartir una URL, quiere que más gente la utilice, gente que yo no conozco, que está fuera de mi control, se podría decir. Entonces, qué es lo que pasa acá? Y es un tema que igual es importante que sepan sobre la inteligencia artificial que uno utiliza, que en temas de seguridad hay ciertos flaqueos, pero esos flaqueos son en parte porque la IA en general tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si la IA fuera, los que entrenan la inteligencia artificial no la limitaran, la IA sería experta en ciberseguridad, por ejemplo, sabría todas las metodologías, pero así como nos podría proteger, también la gente la podría utilizar para romper. Claro.
tiene lógica. Entonces es el problema. Entonces, para evitar, como la mayor parte de la población que usa inteligencia artificial es gente no técnica, entonces podrían comenzar a crear francos de seguridad increíblemente grandes y por lo mismo, por debajo, todas las inteligencias artificiales son limitadas en temas de seguridad. Mm. Se entiende, Mario. Mira, después te voy a contar una noticia que encontré en la semana, la vamos a conversar un ratito más, que justamente toca ese tema que estás tocando tú. Y antes de pasar a eso, ¿cómo va nuestro desarrollo que estás haciendo en vivo, Ya, Mario? a ver. Bueno, aquí está, me generó lo que es, después de las preguntas, me generó lo que es el plan, que es lo que solicitamos. Como pueden ver aquí un dashboard de terrenos, como les comentaba, tiene un flujo en el que pasa toda nuestra información por metodologías, frameworks ya establecidos y la estructura de una manera que siempre ejecuta comandos muy parecidos por debajo. Por mucho que le digamos 10, 20 diferentes cosas, esto está pensando en gente que no es especialista ni técnica, por lo que su especialidad es trabajar con ese tipo de personas. Datos, por ejemplo, en memoria se generan 15 a 20, dashboard, cómo va a presentar el dashboard, los gráficos y la alerta que propuso. O sea, él mismo me está proponiendo las alertas correspondientes. Y después de eso nosotros aquí podemos realizar, escribir, podemos cambiar alguno, podemos cambiar de alguna manera y acá arriba colocar grabar y aprobar. Ahora, por ejemplo, vamos a ponerle un cierto cambio, acento verde oliva, vamos a cambiarle el color, paleta sobria con acento verde claro y oscuro. Ya, entonces nosotros ahora colocamos Save en Approve y se aprobó y ahí ya lo dejamos para la siguiente parte en la que vamos a ver el producto terminado. Como, Disculpa, Mario, mientras Mario sigue avanzando en esto, vayan pensando en hacernos sus preguntas, comentarios, contar su experiencia. Terminando ahí con lo que está elaborando Mario, totalmente abierto a escucharlo y poder conocer su experiencia, como le digo, o sus dudas. Mario, cuéntanos, ¿cómo vamos? bien, bien. Hasta el momento, como pueden ver, este es todo el proceso que hemos ido ejecutando y que ejecuta la plataforma y nos está realizando el trabajo final para nosotros poder después visualizarlo. Ujú. Y al final, como pueden ver, lo que va a resultar va a ser una plataforma como lo que se ve acá y agregar. Uno de las preguntas, ¿te acuerdas, Pato? Que era el Sí. tema de cómo se ve lo que yo gasté y que al Ujú. final se ve después de que ya se ocupó. En las opciones, aquí, ustedes pueden ver cuántos créditos se utilizaron Ya. después de que ya realizó la función. Y eso ocupaste un crédito, es lo que estamos Un viendo. crédito, sí, un crédito. Y no fue tampoco una pregunta o una modificación tan pequeña. Mm. O sea, no es que sea así como le voy a pedir una pequeña cosa y se me van a ir casi todos los créditos. En ese sentido, igual está bien, eh, es eficiente en el uso. Ahora, un poco tu experiencia y aquí los que no hemos todavía interactuado en esta plataforma, vimos que mensualmente los 20.000 pesos, $20 nos dan 100 créditos, ¿no es cierto? Sí, Haciendo un trabajo bien planificado y tú consiguiendo todas tus recomendaciones, ¿cuánto nos debiese durar esos 100 créditos? ya en Promedio, este, aquí estamos hablando obviamente de sí, promedio, no es fijo. sí, en este caso, por ejemplo, si son páginas web, pueden ser entre 10 a 15 créditos por una página Mm. completa, con iteraciones. Una página web, por ejemplo, una página web empresarial que tenga el quiénes somos, nosotros, imágenes, cronología, ya tenemos aproximadamente unos 10 a 15. Y para aumento
ingresos de base de datos, estaría casi en lo mismo un poco, posiblemente hasta los 20, una página más compleja. Entonces, en general, para soluciones de complejidad básica y media, podríamos alcanzar a hacer unas 10 al mes. Y Ujú. para más complejas, con muchas iteraciones, revisiones, conexiones, ya estaríamos hablando de como máximo unas 5. O sea, Ya. si lo comparamos para 20.000, 30.000 pesos, para lo que es el pagar a una persona informática para que haga una sola de estas soluciones, es mucha la diferencia. No, claro, está harta diferencia y aparte que uno ahí evalúa el costo-beneficio que tiene yo invertir 20.000 pesos y dentro del mes poder solucionar, como dijimos anteriormente, alguna problemática pequeña que lleve tiempo sin poder abordarla justamente porque al ser pequeña, pagar a un desarrollador se me escapaba del costo-beneficio, en cambio acá esto hace que sea viable poder resolverla. Mario, ¿cómo vamos con el ejemplo? Mientras tanto, ¿te parece que mientras va Ya avanzando, terminó, ya a ver, terminó. No, tenemos buenas noticias, terminó, ya, terminó. terminó? Sí, sí. Ahora, como pueden ver, aquí pueden ver que el pensamiento, todo lo que demoró y cuánto costó, esto fue la orden inicial. Ujú, Fue el plan más todo lo demás, 4,7. O sea, que cayó dentro de la orden inicial que les conversaba previamente, que siempre es amable en cierta manera y que cuesta entre 1 y 5. ujú. Normalmente, como aquí le pedimos hartas cosas. Entonces ahora vamos a ver, ya. Y aquí esto no le pusimos autentificación, es una página abierta en la cual, como se puede ver, temas de imágenes, nosotros se la tenemos que entregar, temas de logo, lo que sea necesario, Ujú. y está hecha con datos de ejemplo. Claro, No está funcionando con una base de datos real, pero era para ver qué es lo que íbamos a terminar teniendo. Y como pueden ver, esto ya cuenta con un framework, ya que uno de los puntos principales es que le genera un orden, lo hace más agradable a la vista también. Como pueden ver todo esto, claro, tenemos superficie de valor, las alertas, de ahí tenemos todo lo que sería terrenos, vamos a ver si está aquí. Esto sería como la base que creó de ejemplo, claro. con lo que Ese- nos... eso sería como lo que yo podría entregarle como datos para que me entregara los análisis y los resultados que pedimos. Sí, sí. Mm. No, Y por oye, último... no, dale, termina. Y lo último sería la alerta correspondiente, que Mm. igual son ejemplos solamente. No, está bueno. ¿Sabes qué? Tuve haciendo un cálculo matemático y los 4,7 créditos son menos de 1.000 pesos. O sea, podemos tener ya un dashboard con análisis y resumen de la información por menos de $1, lo cual es bastante económico viendo las utilidades que le puede dar cada uno en sus respectivas funciones. Sí, sí, es impresionante en ese sentido la facilidad con la que y lo barato con lo que una persona puede crear un prototipo o de uso personal o para probar solamente. Mm. Mario, ¿te parece si abrimos el micrófono para quienes quieran, como lo dije anteriormente, hacer dudas, alguna consulta algo que haya que explicar mejor, contarnos su experiencia? Aquí aprovecha que está Mario, quien se maneja muy bien y es experto en esta materia. Quien quiera levante la mano y vamos dando la palabra. Claudio Pinilla, bienvenido, cuéntanos tu duda, ¿qué nos vas a contar? Hola, buenas. No sé si se me Bueno, escucha bien. Sí, súper bien, dale. ya. Muchas gracias. Bueno, anoté algunas preguntas mientras iba en la presentación, porque para que no se me olvidaran. Pero básicamente la pregunta es, ¿hasta qué nivel de complejidad lógica puede llegar lo Babel antes de que sea estrictamente necesario que intervenga un programador humano? Esa es mi pregunta. Bien, bien. Mario, ¿cómo nos podemos, ahí, pregunta bien certera, interesante, o sea, ¿hasta qué punto podemos nosotros avanzar solo y a qué punto pues ya tenemos que recurrir a los especialistas? Ya, en ese sentido, la mayoría se basa en temas de seguridad, por el mismo Franco que les comentaba de que la inteligencia artificial
está disminuida en ese aspecto para prevenir tanto los ataques, igual y salen perjudicados los que quieren defender. Y ahí entra cuando la quieres hacer pública, cuando ya no la quieres para uso personal, quieres que más gente la utilice, o estás utilizando datos que podrían ser sensibles. Principalmente yo lo vería por esos dos aspectos. De ahí, si no estás usando datos sensibles, no la estás haciendo pública, no le vería ningún problema a lo que tú podrías intentar realizar. ¿Por qué? Porque al ser full stack ya cuenta con un sistema propio de base de datos. Y aquí vamos al punto igual que es el tema de la complejidad. Si tú quieres crear soluciones más complejas, esas igual van a ser limitantes. ¿Por qué? Porque a pesar de que uno le puede decir full stack como que hace de todo, pero no, muchas de las conexiones tienes que tener conocimientos de qué herramienta externa se tiene que utilizar y cómo. Y normalmente hay que ir a pedir permisos a esas herramientas, a esas otras plataformas para poder utilizarla acá. Y ahí viene la tercera variable, que sería la tercera limitante, que es el tema del conocimiento técnico. No sé si o quieres especificar más la pregunta o si te sirvió lo que dije. Sí, me sirvió la respuesta. Pero con respecto a lo mismo de este punto de pasar a una persona ya profesional para seguir desarrollando, como dijiste, ¿qué tan fácil es migrar por completo de la plataforma creada en Lovable, por ejemplo, a un grupo de informáticos para que profesionalicen o cubran toda esta brecha de ciberseguridad o lleven a producción, por así decirlo, hagan público este proyecto? Ya, en ese sentido, Lovable tiene conexión directa con GitHub. Como pueden ver aquí arriba, aquí estoy presionándolo. Tiene conexión con GitHub, GitLab, con los cuales pueden subir. Este es un aspecto un poquito más técnico, eso sí, pero GitHub es una de las principales páginas para repositorios. Repositorio es el nombre que se le da a todo el software, a todos los archivos que uno utiliza para crear un software o cualquier tipo de herramienta. Y el repositorio lo tiene ahí guardado y uno puede compartir ese repositorio con una persona técnica sin ningún problema. O sea, yo simplemente presiono acá en, en GitHub, vamos a hacer el ejemplo. Y con esta conexión yo la tengo para, por ejemplo, para nosotros, para la empresa. Entonces yo simplemente le pongo conectar y me va a subir el repositorio a mi cuenta correspondiente. Y aquí viene, ahí tienen que aprender un poco cómo crear un GitHub, que es súper necesario para este tema, porque con eso van a tenerlo guardado ahí. Y en caso necesiten profesionalizarlo, el técnico, o bueno, el técnico mismo lo podría hacer por ustedes, o simplemente ustedes le van a decir, acá tengo mi repositorio, este es el proyecto que yo estoy avanzando, quiero profesionalizarlo. Y ahí lo va a poder revisar sin ningún problema, va a poder descargarlo y trabajar con él sin afectarle. ¿Por qué? Porque la conexión se va a actualizar basado en la última actualización. O sea, la persona que lo actualice en GitHub se va a actualizar en Lovable. Si lo actualizaron en Lovable, se va a actualizar en GitHub. Y si lo ha actualizado el técnico en local, se va a actualizar en GitHub y después en Lovable. Bueno, hay un tema igual ya un aspecto técnico, que es el tema de los flujos de trabajo y qué conexión y hacia dónde va a realizarse. Pero ahí ya con el técnico al lado, el técnico va a poder apoyarlos para explicarles cómo va a funcionar esta parte. Y lo principal, la conexión es sencilla, como se vio ahí, presioné acá arriba, le podía presionar conectar y me lo iba a subir el repositorio a GitHub para que lo pueda ver cualquier persona. Bien, bien. ¿Alguna otra duda, consulta? No sé, Claudio, si se responde a tus inquietudes. Sí, muchas gracias por el tiempo y la respuesta. Muy bien. Mario, te pido un favor, ¿me puedes mandar un mensaje al chat? Porque quiero compartirle acá a los que estamos eh, conversando un tema que voy a llamar a colación ahora,
que justamente tomando esto que estamos conversando y la primera pregunta que le responde a Claudio sobre la seguridad de estos sistemas, en la semana encontré una noticia que la intención es poder compartirles el link para que la puedan revisar en detalle, que el medio WeRed junto con Axios publicaron una noticia bastante fuerte sobre miles de aplicaciones creadas con inteligencia artificial, lo que algunos llaman vibe coding, eh, que terminaron exponiendo datos corporativos y personales en Internet. La investigación fue realizada por la firma de ciberseguridad Red Access. Identificó que aplicaciones públicas construidas con varias de las plataformas que estamos mencionando, donde aparecían datos sensibles y accesibles para cualquiera. Y honestamente, desde mi perspectiva, creo que esto, gracias Mario, ahí se compartió el link, quienes quieran revisar en detalle la noticia. Creo que esto aterriza muy bien una idea que conversamos hoy día, que es que esta guía está democratizando la capacidad de construir tecnología, pero también puede democratizar los errores si no existe criterios, seguridad y supervisión. Entonces, Mario, ¿qué lectura tú le tomas a esta noticia y qué opinión nos puedes dar? Bueno, sí, y justamente es uno de los aspectos que hemos estado conversando sobre los temas de seguridad. O sea, el autentificar es un riesgo siempre. Los datos pueden quedar con alguna brecha que podría provocar que cualquier hacker con alguna mala intención entrara, la ve, ya conoce cuáles son los errores comunes que comete la inteligencia artificial en estos aspectos, porque son comunes en todo caso, son tendencias que tiene, o sea, en la misma inteligencia artificial puede ser Gemini, la de Cloud, sea la de ChatGPT, que cometen, como son entrenadas, que ya tienen modelos establecidos, que cometen los mismos tipos de errores, los hackers, personas especializadas en esa área, ya las tienen reconocidas y simplemente las buscan y obtienen la información que necesitan de cualquier página y cualquier lugar. Se podría decir que haya utilizado esto sin el conocimiento, o sea, la responsabilidad viene en parte del servicio que le está entregando, porque ellos no tienen ese conocimiento profundo de estas brechas, pensando, no, la IA lo hace todo, voy a crear esta página. O sea, aquí la palabra clave que se nos viene es la responsabilidad. Ocupar estas plataformas de forma responsable y como bien tú estás explicando, en el momento que yo ya quiera hacer pública, pasárselo a un especialista quien puede poner los candados, se puede decir de alguna forma, para que estos datos sensibles tanto de mi corporación, de mi empresa, como personales probablemente, no queden abiertos a todo público en la web. Sí, justamente. Lo principal es una responsabilidad que hay, bueno, obviamente lo que comentaba, el servicio tiene, ellos al crear esto, bueno, y simplemente les va a provocar que van a ir perdiendo clientes, que va a haber un castigo por el mismo error. Permiso. Ujú. Sí, Mario, o el estornudo, un estornudo, por eso. no, tranquilo. Oye, Mario, profundicemos un poco más eso, porque creo que es un tema que mucha gente puede subestimar. ¿Cuáles son los riesgos concretos que aparecen cuando una persona no desarrolladora construye y publica una aplicación? Ya. En ese sentido, lo principal, una persona no programadora no debería publicar algo público, no debería ser público. Puede publicarlo, pero para usuarios personales, en un espacio cerrado. ¿Por qué? Por ese tema que les comentaba. O sea, el full stack es full stack sin seguridad. Siempre es necesario una revisión. Y uno de los puntos súper importantes que siempre recomiendo, pero que hasta uno mismo muchas veces no hace caso. ¿Qué hace uno cuando uno compra una herramienta? Uno compra, en este caso, un microondas. ¿El microondas con qué viene? Viene con un manual completo. Y uno lee mucho ese manual, todas las partes. La verdad, la realidad, bueno, puede ser mi caso solamente, pero igual creo que es muy común. Uno llega, lo instala, lo enchufa, tira la perilla, está funcionando. Listo.
Entonces, ¿qué pasa con todas estas herramientas que son como el microondas, son como un martillo, un destornillador? Tienen manuales, así como Lovable, como Replit, tienen pequeños cursos o pequeños manuales en los cuales nosotros vamos a poder aprender y al mismo tiempo ahí nos avisa de todas estas problemáticas. Entonces, ¿qué debería hacer una organización para no caer en estos errores? Pero al mismo tiempo, puede aprovechar esta oportunidad que hemos visto que es accesible, más económica, más sencilla. ¿Cómo podemos conjugar esos dos ámbitos? En ese sentido, la planificación, el orden, las políticas dentro de una empresa de cómo utilizarlo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si queremos incentivar la creatividad, podríamos dejar que todos hagan lo que quisieran mientras no lo publiquen. Y después sería como una nube de ideas, pero con los proyectos ya visualizados, por lo menos, como fue lo que hicimos ahora actualmente. Esto es Claro. una nube de ideas, una tormenta de ideas, perdón, se vuelve mucho más avanzada, ya mostrando un resultado visible. Ujú. Oye, Mario, cambiando un poco de tema y un poco pensando en quienes por primera vez estamos viendo estas plataformas, eh, y alguien que al escucharte y entender esto piensa en que le interesó, quiere probar, ¿qué recomendarías para partir? ¿Cuáles serían los primeros pasos para no enredarse, no abrumarse y quizás, como se dice por ahí, morir en el intento? Sí, sí, en ese sentido, todas estas páginas cuentan con demos, crédito gratuito. Mi recomendación para la selección sería que piensen en un proyecto personal que quieren realizar, algo simple, y lo generen, pueden ayudarse con ChatGPT, con Gemini, la que tengan disponible, para crear un prompt inicial, una planificación, y se lo envían ese mismo a a las diferentes páginas de estos servicios para ver con cuál le entrega un resultado mucho mejor. Por ejemplo, aquí, este fue el prompt que realizamos para esta, y este mismo prompt lo podemos utilizar para utilizarlo ¿en dónde? En este caso ahí está, sería para Replit, por ejemplo. Así ven y comparan. Siempre el prueba y error es la mejor forma de poder saber porque todas son diferentes, se entregan resultados distintos, pueden tener diferentes frameworks, puede que me guste más el framework de Lovable que el de Replit, puede ser. Así que no le tengan miedo al tema, pruébenlo, no tengan cierto cuidado solamente, lean los manuales, muy importante, y aprendan del servicio, de la herramienta que están utilizando. O sea, Mario, esto es como lo que conversamos la semana pasada, que más que tener un prompt perfecto, lo más importante, como bien lo decías tú también ahora, es iterar, ensayar, errar, probar y aprovechar justamente esa brecha de la, de la opción gratuita que tiene esta plataforma para ir ensayando y interiorizando cuál es la que más me acomoda a mis necesidades. Sí, justamente, sí, eso es lo que se busca al final. Y aquí, bueno, y un detalle, igual para contestarle un poco como Jonathan me parece, que había hecho la consulta al principio. Sí, Jonathan. Sí, sí, que por esta vez la consulta que él hizo era más enfocada en un punto de white coding, solución directa. Y Ujú. esa yo creo que la vamos a ver en un siguiente conversatorio, para que no se preocupe, igual que estamos yendo parte por parte para no igual abrumar en todo este conocimiento y la gran cantidad de herramientas que tenemos No, y ahí, disponibles ahora. ahí es importante lo que yo decía al principio, mándenos sus propuestas, sus consultas, qué cosas quieren que empecemos a tratar en los próximos conversatorios. Eh, si no lo maneja Mario, buscamos una persona que sea especialista en esa materia y lo invitamos a conversar. Entonces, nos interesa también llevar por los temas que a ustedes, quienes están acá presentes y que no están mirando la grabación, les interesa que conversemos.
Mario, ya va un poco a ir preparando el cierre de este entretenido conversatorio que hemos tenido hoy día. Si tuvieras que darle a la comunidad una sola idea sobre la IA Full Stack para no desarrolladores, ¿cuál sería? Sería posibilidades. Posibilidades y posibilidades. Sería lo mismo. Esa sería mi palabra que definiría, con la cual defino estas nuevas herramientas de servicios. Es impresionante que un 95-99% de la gente no técnica sea capaz de realizar un espacio de trabajo que antes estaba cerrado de cierta manera al lado técnico, que era esta creación de un producto mínimo, por lo menos viable, con el cual yo puedo empezar a entender o ver cómo se va a visualizar previo a que lo tome un técnico. Bien, no, muy bien, Mario. Antes de cerrar esta conversación, queremos dejar nuevamente el micrófono abierto si queda alguna duda, algún comentario. Quien quiera puede levantar la mano y hacernos sus comentarios o consultas. Al parecer, Mario, estuviste bastante claro en tu explicación, así que muchas gracias por tus explicaciones. Eh, Me quedo con varias ideas potentes de hoy, me hace volar mucho Yo estoy pensando en varias soluciones para distintas cosas que estoy viendo. Esa fase que dejaste de saber explicar bien el problema puede llegar a ser tan importante como saber programarlo. La segunda, esa distinción tan clara entre crear una app y operar una app segura, construir es fácil hoy, que operar con responsabilidad sigue siendo un criterio. Lo conversamos la semana pasada y vuelve a salir este tema. Eh, es una forma muy práctica de tomar decisiones, sobre todo a personas y organizaciones que recién están entrando en este mundo. Y quizá el gran mensaje de hoy es ese: el cambio no es solo que la IA programe, el cambio es que ahora muchas más personas puedan participar en construir tecnología. Y eso abre la oportunidad enorme para organizaciones, comunidades de emprendimiento y proyectos de impacto. Pero también exige aprender, entender los límites y usar esta herramienta con responsabilidad. Así que muchas gracias, Mario. Muy interesante este tema y vamos a seguir abordando estos temas más adelante. Y antes de cerrar, quiero recordarles que la semana pasada en este espacio hicimos el lanzamiento del concurso del logo del diseño del logo de nuestra comunidad. Así que sigue totalmente abierto, que nos solicitan la fase. Estamos ya próximos a cerrar el proceso de inscripción, así que todavía están a tiempo de solicitar la fase del concurso, estudiarla y participar en esto. Es un tema bastante entretenido que estamos invitando como directorio a tener nuestra nueva imagen de todo el proceso 2026, que se vienen cosas bastante entretenidas que vamos a ir haciendo. Y no queremos que nazca solamente el directorio, queremos que nuestra imagen corporativa o institucional sea desde la comunidad hacia afuera. Entonces, queda esa invitación abierta. Y Mario, antes de terminar, y aquí te pido ahí tu colaboración, ¿cómo podemos ocupar esto mismo? Así como la semana pasada dimos recomendaciones para el concurso, ocupar los agentes para desarrollar el logo. En este caso, ¿podríamos ocupar estas plataformas para que nos puedan desarrollar un logo para nuestra asociación? En ese sentido, sí, sí, totalmente. Podemos, ahí ya, aunque es un poco complejizarlo, se podría decir, pero podríamos hasta crear un creador de logos para que acá mismo en esta página vayamos viendo, podamos colocar, por ejemplo, estructurarlo por partes. Queremos un creador de logos que yo le coloque 5 conceptos y me tome con todas de esas partes, me cree algo específico. Y solamente haya que poner esos 5 conceptos y lo crea automáticamente. O pueden hacer ahí, por eso les decía, pueden ponerse creativos con este tema, hay que probar. Y si es para crear un logo para la asociación, tienen muchas posibilidades también de uso con estas herramientas full stack. Bien, Mario, muchas gracias. Con esto ya estamos cerrando este nuevo conversatorio de HIA. Hoy nos llevamos a una idea central. Estamos entrando en una etapa donde más personas pueden participar en construcción de tecnología. La inteligencia artificial puede ayudarnos a pasar de una idea de prototipo en horas o en meses. Por eso este salto requiere algo que la IA no reemplaza:
que el criterio humano, la capacidad de formular buenos objetivos, responsabilidad sobre los datos, conciencia de seguridad y decisiones que tienen sentido en el contexto de cada organización. Agradecemos nuevamente especialmente a Mario por acompañarnos esta vez y explicarnos todo de manera tan clara, precisa y honesta. Y a todos quienes participaron, comentaron, hicieron preguntas y sumaron a este espacio. Muchas gracias por estar. Gracias también a quienes nos vean con posterioridad a la grabación. Y los invitamos a seguir conectados con Achiat, revisar nuestras próximas actividades, ver la grabación de esta sesión y las anteriores en nuestro canal de YouTube, a participar en el concurso de nuestra imagen institucional 2026 y enviarnos su propuesta de temas futuros para los próximos conversatorios. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y sigamos construyendo el espacio de Achiat hacia todos y en simple. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego, muchas gracias. Chao.